Gracias, Joaquín. Le agradezco de corazón la invitación. Le saludo a los participantes de este curso y pues que el Señor Dios desde el cielo nos ilumine a todos para que encontremos en todas partes, también aquí en México, en Chiapas, la paz tan anhelada. Padre Marcelo Pérez, un sacerdote que yo ordené, es indígena, lo ordené hace 22 años, un luchador por la paz, por la justicia, por la fraternidad. Lo asesinaron el domingo pasado y nos ha conmocionado profundamente, pero es un hombre que siempre luchó por la paz. Que el Señor Dios nos conceda que haya paz también entre las diferentes culturas, indígenas y no indígenas. Adelante, Joaquín. Perdón, Kyle, que está cargando, solo un segundo. Por mientras seguir hablando. No, pero yo puedo compartir pantalla Sí, lo habilité, puede compartir pantalla. perfectamente. Efectivamente, así es. Me han pedido que hable con ustedes sobre desafío, uno de tantos desafíos, la interculturalidad y pueblos originarios. Es decir, cómo poder nosotros vivir como hermanos entre diferentes culturas. Somos de diferentes culturas. Y cómo poder vivir como hermanos. Esto no es nada fácil. Es el reto que tenemos, es el desafío que tenemos. Porque indígenas y no indígenas, clérigos y laicos, pues con diferentes culturas de Europa, de América, de todo el mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia al respecto? Y primero que nada, quisiera yo empezar por alguna aclaración de términos. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Es la relación e interacción entre diferentes culturas. Por tanto, la influencia de unas en otras, no de unas sobre otras, sino de unas en otras. Es el aporte que cada una ofrece a las demás. Es decir, somos hermanos en culturas diferentes, pero también podemos compartir valores, inquietudes, caminos, ¿verdad? Culturas que se intercambian, interrelacionan. Alguna cosa está fallando por ahí, alguna cosa está fallando por ahí que no me permite continuar. Joaquín, alguna cosa está pasando por ahí. No, le di a avanzar, carnal, yo sigo viendo la pantalla. No, no, por eso, pero conmigo Ya, no quiere avanzar. ya, voy yo, dame un segundo. Por mientras, aquí estoy hablando su PPT. Voy a dejar de compartir. Disculpen las cuestiones técnicas que nunca nos eh, dejan sentir muy contentos, pero en fin, son avances que vamos logrando. Pero yo tengo el control de la pantalla y de las transparencias. Dame un segundo, que estoy aquí cargando la presentación para agarrar pantalla. No, Así yo que, lo tengo aquí, no hace falta que usted lo descargue. ah, Yo lo voy a controlar desde aquí. Era para que usted lo tuviera y lo pudiera compartir a los demás si les llegara a interesar. Yo soy el que comparte la pantalla, por favor. es que se tiene que volver a compartirla, no, carnal. ¿Perdón? Tiene que volver a compartir de nuevo la pantalla que se De salió. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Claro que sí. Pero no me deja avanzar. No me deja avanzar. No me deja avanzar. A ver, eh, Voy a dejar de compartir y voy a ya. iniciar nuevamente. A ver si se puede. Vamos adelante. Vamos adelante. Por tanto, como decíamos, ¿qué es la interculturalidad? Esta relación. Por tanto, no es el dominio de una sobre otras.
como ha pasado en la sociedad en general y también en la iglesia, pues durante mucho tiempo se ha impuesto la cultura castellana y se han menospreciado las culturas originarias, como si éstas no tuvieran valores y como si fuera mejor que desaparecieran. Interculturalidad es caminar juntos, siendo diferentes porque somos de culturas distintas, pero aquí hacemos un reflejo de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios por el amor. Vivir entre nosotros diferentes, nunca hay que totalmente estandarizarnos, homogeneizarnos, sino siendo juntos, caminando juntos, pero diferentes. Es necesario tomarnos en cuenta como diferentes, apreciando la variedad de culturas no como un problema, sino como una riqueza que debemos cuidar y disfrutar. En el magisterio de la Iglesia hemos insistido en la necesidad de la inculturación del Evangelio, pero muchas veces se ha entendido la inculturación como una imposición del catolicismo español o en su dimensión romana, como si en las culturas indígenas no hubiera presencia del Espíritu Santo que hubiera que llegar a arrasar con todo. Y a nosotros traemos la única verdad, por tanto ustedes no tienen nada, como si no hubiera semillas y frutos maduros del verbo eterno del Padre. Esto lo hemos vivido, lo hemos experimentado dentro y fuera de la iglesia. La inculturación debe entenderse como interculturalidad. Es lo que queremos decir más adelante. Cuando hablamos de inculturación, vamos a resaltar algunos textos del magisterio de la Iglesia que nos hablan precisamente de esta interculturalidad. No como la imposición, sino el compartir culturas. Porque las culturas reciben la plenitud del Evangelio en Cristo, pero también aportan a la Iglesia su vivencia del mismo Evangelio, con sus propias características que enriquecen a la misma Iglesia, como se nos dirá más adelante. ¿Nosotros qué ofrecemos? La plenitud del Evangelio de Cristo. Eso no lo podemos nunca renegar. Estamos convencidos de que es lo que más podemos aportar. Pero ellos también aportan ya su vivencia de Cristo de otras formas. Tenemos que estar abiertos. ¿Qué hay de presencia de Dios ahí? ¿Cómo el Espíritu Santo ha estado actuando también en ellos? Por eso quiero compartir con ustedes algunos documentos de la Iglesia que nos invitan a la interculturalidad. Repito, con esta dimensión de eh, inculturación, pero sobre todo como interculturalidad. Fíjense, desde el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán dijo esta frase en el capítulo 9, puesto que en diferentes regiones, en el seno de una misma ciudad y de una misma diócesis, se reúnen pueblos de lenguas diferentes, que en el contexto de la misma religión tienen ritos y costumbres diferentes, ordenamos severamente a los obispos de esas ciudades o de esas diócesis designar personas adecuadas que puedan celebrar los oficios divinos en los diferentes ritos y lenguas y administrar los sacramentos educándolos con la palabra y el ejemplo. Fíjense, desde entonces, no decir sus lenguas no sirven, sus idiomas no sirven, como durante algún tiempo se pensó, no, ordenamos severamente que esto se tenga en cuenta. Claro, un poco los términos pueden variar, 1215 estamos, pero poco a poco vamos a ir afinando estos textos. Vamos ahora ya a lo más cercano a nosotros, el Concilio Vaticano II, en su constitución, en latín Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia publicada el 4 de diciembre de 1963. Dice así, palabras textuales de estos textos del Magisterio. Aquí estamos en 1963. ¿Cuánto tiempo ha? Que a veces ni caso le hacen. Dice, la Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. ¿Qué es eso? Es la cultura. Respeta y promueve la cultura de los demás, no una rígida uniformidad. Por eso se nos dice, la Iglesia estudia con simpatía y si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos se encuentra, que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, que aun a veces las acepta en la misma liturgia, con tal de que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Y por eso invita, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente las misiones.
En ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación más profunda en la liturgia. Fíjense, la liturgia es de lo más sagrado que tenemos. Aún ahí, tomar en cuenta las diferentes culturas, no imponer solamente el rito romano como teníamos antes del concilio. No se podía cambiar ni una coma, ni un pequeño detalle. Una uniformidad total. El concilio dice no, no, hay que respetar las culturas y ver cómo en sus diversas culturas se expresa la misma fe. El Concilio Vaticano II también ahora en su constitución sobre la Iglesia en el mundo, en 1965, tiene palabras bien importantes. Dice, Dios habló según los tipos de cultura propios de cada época. Y ustedes ven la Biblia, pues, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios son una inculturación, una interculturalidad, porque se van adaptando según los destinatarios. Y si Jesús predicó fundamentalmente en arameo, lo que nos llegó a nosotros es ya en griego y después pasó al latín y a los diferentes idiomas. Y esa es una forma de interculturalidad. Una cultura aramea puesta para los griegos o puesta en Mateo para los judíos. La iglesia, dice el concilio, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, algún sistema particular de vida que la cultura, a costumbre alguna antigua o reciente, fiel a su propia tradición, porque así ha sido siempre, aunque en los últimos años lo olvidamos, y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, entrar en comunión, unión, comunión, ojo con esto, que enriquece al mismo tiempo a la iglesia y a las distintas culturas. Si nosotros no tenemos solamente que recibir, también aportamos, pero no solamente aportamos, también recibimos. Lo dijo el concilio, no lo estoy diciendo yo solamente. Y uno de las instancias más importantes que tiene Roma para la liturgia, hay otras instancias para otras cosas, hay una instancia ya, un dicasterio para la cultura, pero tiene que ver con todo lo demás. El de culto divino y disciplina de los sacramentos, que es muy escrupuloso por las cosas, dice textualmente en una instrucción del 25 de enero de 1994. La diversidad no perjudica su unidad, sino que la enriquece. Y la diversidad cultural nos enriquece. La liturgia de la Iglesia debe ser capaz de expresarse en toda cultura humana, conservando al mismo tiempo su identidad por la fidelidad, la tradición recibida del Señor. Quise poner en la foto ahí, por ejemplo, otras formas de incensar en la misa. Lo tradicional es el famoso incensario, y aquí con las comunidades indígenas es el saumerio, y es otra forma de hacerlo. Es lo mismo, pero expresado de otras formas. La liturgia, como el Evangelio, debe respetar las culturas, pero al mismo tiempo invita a purificarlas y santificarlas. Y esta foto para mí es muy expresiva cuando el Papa Juan Pablo II estaba aquí en México para la canonización de Juan Diego. Allí dentro de la liturgia le hicieron lo que llamamos nosotros una rameada, es decir, una purificación con ramas, con la forma como lo acostumbran hacer los indígenas, particularmente una mujer. Y todo eso aceptado por los liturgistas del Vaticano. Lo analizaron, lo pensaron y lo aprobaron. Lo mismo cuando el Papa Francisco estuvo aquí en Chiapas, también hicimos muchos ritos, todo aprobado por Roma. Sigue diciendo el mismo dicasterio. La diversidad en algunos elementos de las celebraciones litúrgicas es fuente de enriquecimiento. No tienen miedo de que estamos perdiendo. No, no, no. Es expresar lo mismo de otra forma. Expresar lo mismo de otra forma. Pedir a Dios perdón y purificarnos de otra forma, respetando siempre la unidad sustancial del rito romano, la unidad de toda la iglesia y la integridad de la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. El gran Papa San Juan Pablo II, que nos abrió mucho, mucho el camino, aunque los anteriores también, pero ¿qué nos dijo él en algunos textos? La inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el cristianismo y al mismo tiempo el enraizamiento del cristianismo en las diversas culturas humanas, las dos cosas. Es una doble dimensión, de aquí para allá, de allá para acá. Por la inculturación, la iglesia encarna el evangelio en las diversas culturas. Al mismo tiempo, ella introduce a los pueblos con sus culturas en su propia comunidad, sin que pierdan la cultura.
pueden ser católicos, como el Papa decía cuando canonizaba a Juan Diego, un indígena náhuatl católico y un católico indígena náhuatl. La inculturación, dice el Papa, es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y al mismo tiempo la introducción de estas culturas en la vida de la Iglesia. Sigue diciendo el Papa, al entrar en contacto con las culturas, la Iglesia debe acoger todo lo que en las tradiciones de los pueblos es compatible con el Evangelio, a fin de comunicarles las riquezas de Cristo y enriquecerse ella misma con la sabiduría multiforme de las naciones de la tierra. Y la fotografía es de una ordenación de unos nuevos sacerdotes que están ahí en el mero centro, ya con sus vestiduras propias tradicionales, en una danza ritual, y no hay ningún problema. Son otras formas de expresar la oración, la adoración, porque son pueblos originarios, tienen su propia cultura y no hay ningún problema de comunicar las riquezas de Cristo y enriquecernos también con sus diferentes culturas. El documento de Puebla, 1979, dijo, celebrar la fe en la liturgia con expresiones culturales según una sana creatividad. Fíjense, nos lo pidió y todavía no lo estamos haciendo. Promover adaptaciones adecuadas de manera particular a los grupos étnicos. Se nos pidió y no lo estamos haciendo. En Santo Domingo, 1992, se nos pidió promover una inculturación de la liturgia, acogiendo con aprecio sus símbolos, ritos y expresiones religiosas compatibles con el claro sentido de la fe, manteniendo el valor de los símbolos universales y en armonía con la disciplina general de la Iglesia. Es decir, no estamos perdiendo lo católico. Lo católico es lo universal. Lo universal es, repito, tener en cuenta las culturas, repito, como los evangelios. Los evangelios, una forma tiene Mateo, otra forma tiene Marcos, otra Lucas, otra Juan. De diferentes expresiones, pero depende los destinatarios. El Papa Benedicto XVI, tan cuidadoso en estos aspectos, dice, algunos ambientes afirman un contraste entre la riqueza y profundidad de las culturas precolombinas y la fe cristiana, presentado como una imposición exterior o una alienación para los pueblos de América Latina. Esto lo dijo, y es cierto, pero en verdad, dice él, el encuentro entre estas culturas y la fe en Cristo fue una respuesta interiormente esperada por esas culturas. Es decir, no quiere ser una imposición, aunque algunos sí la impusieron, que quede claro. Algunos sí la impusieron y destruyeron todas las culturas. Así fue la historia. Por tanto, no hay que renegar de este encuentro, sino que se ha de profundizar. Ha creado la verdadera identidad de los pueblos de América Latina, y no solamente en la liturgia, sino en las expresiones de la religiosidad popular. Y por eso él dice en una encíclica bien importante, una exhortación, Dios quiere encontrarse con nosotros en nuestro contexto vital. Eso es la cultura. Por tanto, para una participación más eficaz de los fieles en los santos misterios, es útil proseguir el proceso de inculturación en el ámbito de la celebración litúrgica, teniendo en cuenta las posibilidades de adaptación. Nos lo pidió el Papa. Hay que seguirle, hay que buscarle. Miren, aquí el episcopado mexicano aprobó que se pudieran ya presentar a la aprobación definitiva de Roma algunos ritos para incorporarlos en la liturgia de la misa, una misa católica, pero con algunas expresiones indígenas. Y estamos prontos para recibir ya una respuesta favorable. El anuncio de Jesús y de su evangelio no supuso, dijo Benedicto, en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, una destrucción, sí la hubo, que quede claro, pero no esa es la intención, ni fue una imposición de la cultura extraña. Cristo, aquí está la afirmación fundamental, Cristo no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona, por el contrario, es la respuesta anhelada en el corazón. Es bien importante. La foto ahí, uno de los obispos, mi obispo auxiliar Enrique Díaz, una participación de la misa, pero con algunos ritos indígenas, ahí también con símbolos del maíz, de las flores, etcétera. Dice el Papa Benedicto, la sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus culturas, la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. Esto fue lo más bonito, pero sin olvidar también las imposiciones y destrucciones de culturas que hubo. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. En el documento de Aparecida insistimos, el Evangelio, y aquí matizamos bien, llegó a nuestros tiempos en medio de un dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas. No lo podemos negar en la historia.
pero la visitación de Nuestra Señora de Guadalupe fue acontecimiento decisivo para el anuncio y reconocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe. Precioso, precioso. ¿Por qué? Porque la Virgen habla en un idioma, el náhuatl. No solamente el idioma, sino los símbolos, los signos que utiliza. Incluso los lenguajes teológicos son los lenguajes que se utilizaban aquí en las culturas originales para hablar a sus dioses, pero ella le da otro sentido, pero con las mismas expresiones. Decimos en Aparecida, los pueblos indígenas cultivan valores humanos de gran significación, valores que la Iglesia defiende, esa es la interculturalidad. Estos valores y convicciones son fruto de las semillas del verbo que estaban ya presentes y obraban en sus antepasados. Es decir, ya es una obra de Dios todo lo positivo que hay en estos pueblos. Pero que quede claro, Jesucristo es la plenitud de la revelación para todos los pueblos y el centro fundamental de referencia para discernir los valores y las deficiencias de todas las culturas, incluidas las indígenas. Es decir, dentro de la cultura indígena que supongamos, si ha habido muchísima más marginación entre ellos que entre las culturas castellanas, bueno, pues eso está mal, tanto en una cultura como en otra, no solamente en ellos, tanto nosotros como en ellos, hay que purificar, que en algunos casos ellos tienen muchos ritos con alcohol, bueno, hay que evitar los excesos, la Eucaristía es con un vino, pero sin excesos. Entonces, Jesucristo es el punto de referencia para ver qué de lo indígena, de la cultura indígena es conforme con el Evangelio, que no. Pero eso no solamente las culturas indígenas, la cultura europea, norteamericana, mexicana, chilena, afrodescendiente, etcétera, etcétera. Con la inculturación de la fe, la iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, con nuevas expresiones y valores. Tenemos ahí algunas celebraciones de un obispo incluso que en vez de mitra usa otro simbolismo en la selva de Perú. La iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, manifestando y celebrando cada vez mejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe con la vida y contribuyendo así a una catolicidad más plena, no solo geográfica, sino también cultural. Eso es, la catolicidad no es la romanicidad. Somos iglesia católica romana, sí, pero universal, bien importante. El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo, sobre todo en su exhortación Evangelii Gaudium de 2013. Dice, es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio, es decir, que de las culturas es conforme con el Evangelio, que no. El cristianismo no tiene un único modo cultural, lo afirma Francisco con toda claridad. El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo, el Evangelio, en totalidad y fidelidad al anuncio evangélico de la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas, de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Es católico también esto, obviamente. Y sigue diciendo, en los distintos pueblos que experimentan, también hay en los mapuches, que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. En las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la iglesia. Fíjense, con esas culturas ya iluminadas por el Evangelio, se embellece a la iglesia, mostrándole nuevos aspectos a la revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el evangelio. La fotografía fue en Lima, allá en Perú, con distintos pueblos indígenas, desde el nuncio del Papa de aquellos tiempos, varios de nosotros, obispos religiosas indígenas, compartiendo juntos cómo inculcar el evangelio y cómo las culturas ayudan a vivir mejor el evangelio. Otra fotografía con representantes de distintos pueblos latinoamericanos que teníamos en Bogotá. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. No haría justicia la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde, que quede claro. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido
transcultural. Es decir, no destruimos las diferentes culturas. En la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. Esto nos puede pasar, que a fuerzas quiere que sea todo en castellano, todo como se hace en España o se hace en Roma. Pues no, Señor, lo fundamental sí, pero somos hermanos y Dios se manifiesta de distintas maneras, distintas formas de hacer oración, distintos nombres incluso que se le dan a Dios. Esta es otra fotografía con indígenas allá en Quito, Ecuador. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Si dependemos de la cultura. Cuando en un pueblo se ha inculcado el evangelio su proceso de transmisión cultural, también transmite la fe de maneras siempre nuevas. De aquí la importancia de la evangelización, entendida como inculturación en sentido de interculturalidad. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece, fíjense, la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes, distintas maneras, no solamente los idiomas, sino los signos, los símbolos, las expresiones. Vamos concluyendo con la exhortación de querida Amazonía o Amazonia. Dijo el Papa: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos, ¿sí? Para que la iglesia sea verdaderamente católica. Ella es en Puerto Maldonado, en la selva de Perú. Desde nuestras raíces, la fotografía en Panamá, el encuentro de indígenas de toda América Latina. Estos son mexicanos. Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De este modo, la diferencia, que puede ser una bandera, una frontera, se transforma en un puente. La identidad y el diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. Como veremos más adelante, Papa dice no aislarse, sino integrarse, interrelacionarse. De ahí dice el Papa claramente, con toda claridad, de ahí que no sea mi intención, lo dijo en la Amazonía, proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje. Eso no. Para preservar la cultura, cerrémonos, ni nada de aquí para allá, ni nada de allá para acá. No, porque eso sería un empobrecimiento. Una cultura puede volverse estéril cuando se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre. Una fotografía ya en La Tacunga, en Ecuador, en un encuentro latinoamericano que teníamos con agentes de pastor indígena. Esto podría parecer poco realista, ya que no es fácil protegerse de la invasión cultural, es cierto. Hoy con el celular estamos en todas partes de la selva y en todas partes. Cuidado con querer copiar todo lo que venga de fuera y perder lo nuestro. Sería un empobrecimiento. Por ello, este interés, dice el Papa en querida Amazonía, en cuidar los valores culturales de los grupos indígenas debería ser de todos, porque su riqueza es también nuestra. Si no crecemos en este sentido de corresponsabilidad ante la diversidad que hermosea nuestra humanidad, no cabe exigir a los grupos de la selva adentro que se abran ingenuamente a la llamada civilización y que pierdan todo. No, Señor, que no pierdan lo suyo, que se enriquezcan con lo que viene de fuera y ellos nos enriquezcan a nosotros. En la Amazonía, aún entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, porque también hay cuántas etnias hay también en la Amazonía de los distintos países, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de la esperanza. Sí se puede, podemos vivir juntos. Ahí está un sacerdote salesiano conviviendo con estos hermanos de la selva. Pero también se les pide, frente a una invasión colonizadora de medios de comunicación masiva que llega por todas partes, es necesario promover para los pueblos originarios comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y culturas, y que los propios sujetos indígenas se hagan
presentes en los medios de comunicación ya existentes, que ellos actúen, sea en Zoom como lo estamos haciendo ahorita, sea por otros medios alternativos, buscar caminos para que ellos también creen, difundan, compartan su propia cultura. Un necesario proceso de inculturación no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud de la luz de Jesucristo, allá también de la selva de Perú. Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad y en este sentido tienen mucho que enseñar y poder aprender también de la selva amazónica. Ellos saben ser felices con poco. Disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas. No destruyen sin necesidad. Cuidan los ecosistemas y reconocen que la tierra, al mismo tiempo que se ofrece para sostener su vida como una fuente generosa, tiene un sentido materno que despierta una respetuosa ternura. Todo eso debe ser valorado y recogido en la evangelización. Es la interculturalidad. Termino haciendo unas propuestas. Primero para los indígenas. Iluminados por estas orientaciones del magisterio de la Iglesia que tienen su fundamento en la palabra de Dios, hago estas propuestas. Primero para los indígenas, que valoren sus propias culturas y se esfuercen para que no desaparezcan, inculcándolas en los niños, adolescentes y jóvenes. Al mismo tiempo, que analicen la cultura moderna y otras culturas indígenas y mestizas, apreciando todo lo bueno que puedan ofrecer para aprender de ellas. Entonces, ofrece y recibe. Que acepten el Evangelio de Jesucristo como criterio definitivo para descubrir qué es lo que vale y qué es lo que no vale en la propia cultura indígena y en la cultura moderna. Que aporten sus valores, sus tradiciones, sus idiomas, su forma de vivir en familia y en comunidad, sus gobiernos y sus leyes, sus medicinas, sus cultivos, sus fiestas y sus ritos, en todo aquello que pueda ayudar a vivir conforme al camino de Jesús. Que valoren la madre tierra, el sol, la luna, el agua, los árboles y el medio ambiente como regalo del amor de Dios Padre y no como dioses. Que insistan a los jóvenes que conozcan a fondo su propia cultura originaria, que la amen, que al mismo tiempo se capaciten en los conocimientos también universitarios de la cultura moderna. Que agradezcan a los misioneros mestizos su aporte, su cercanía y su amor, y que perdonen sus faltas. Que piden a Dios que les conceda vocaciones nativas al sacerdocio y a la vida consagrada, una formación inculturada para esas vocaciones. Y para quienes no somos indígenas, para los mestizos no indígenas, que valoremos nuestra propia cultura indígena, castellana, europea, norteamericana, etcétera, y la ofrezcamos como un aporte para que los pueblos originarios tengan una vida más digna, pero que no la impongan nuestra propia cultura como si fuera la única buena y verdadera. Que conozcamos a fondo las diversas expresiones culturales de los pueblos donde desarrollan su servicio pastoral, si es posible asumiendo también sus idiomas. Bien importante. Que escuchemos con respeto a los ancianos, a los sabios, a las mujeres, para enriquecernos con su sabiduría. Que acompañemos a niños y jóvenes en sus conflictos culturales. Que nos esforcemos por descubrir las huellas, la parecer y los frutos maduros de Dios en las culturas de los pueblos, para resaltarlos e integrarlos en la vivencia de la fe, y no condenemos lo que no conocemos a fondo, como si todo fuera supersticioso y fruto de ignorancia. Que cuando debamos corregir algo que no sea conforme con el Evangelio, lo hagamos con amor y con ternura. Que promovamos en sinodalidad, junto con los pueblos originarios, las traducciones litúrgicas y bíblicas que sean convenientes para diferentes etnias. Que analicemos y estudiemos junto con los pueblos qué ritos o celebraciones se pueden integrar en las celebraciones litúrgicas, proponiendo esas posibles adaptaciones ante el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en Roma, en orden a su aceptación oficial, pasando antes por la conferencia episcopal de cada país. Que promovamos vocaciones laicales y consagradas para nuestra diócesis, vicariato o congregación religiosa y para la Iglesia universal. Termino diciendo, y damos al Espíritu Santo que nos eduque para que caminemos juntos como hermanos, para vivir la interculturalidad donde todos nos respetamos, nos valoramos, nos amamos, donde cada quien aporta los valores de su propia cultura, para que seamos la iglesia que Jesús quiere, signo del reino de Dios. Que la Virgen María, que se ha acercado a nuestros pueblos en sus diferentes culturas, nos ayude. Por eso termino de compartir la pantalla.